con ustedes. Y bueno, esta es nuestra última semana, la semana número 5. En esta semana vamos a trabajar nuestro producto, nuestro trabajo final. Entonces le vamos a dedicar este tiempo que vamos a compartir con ustedes para explicar en qué consiste el producto final, y es una manera de retomar todos los contenidos que hemos avanzado, repasar y fortalecer los conocimientos. Y si tenemos dudas, es un momento propicio para aprovechar y disipar las dudas que hayan nacido a la luz de las lecturas que hemos tenido y los encuentros en las anteriores semanas. Bien, entonces vamos a iniciar explicando el trabajo final del módulo. ¿En qué consiste el trabajo final del módulo? Tiene como título Análisis de la estructura de una carrera profesional. Entonces aquí colocamos nuestros datos personales. Luego tenemos los datos referenciales, la carrera, en este caso la carrera que usted ha vencido en la universidad, si lo ha hecho en tiempo en años, 5 años o 10 semestres. Luego vamos a investigar un poquito sobre nuestra carrera. Vamos a ver cuál es el fundamento económico de nuestra carrera, el fundamento epistemológico, el fundamento teórico y el fundamento psicopedagógico. Esto nos va a permitir profundizar sobre nuestra carrera, nuestra especialidad, de manera que ustedes, los que ya están dando cátedra, puedan recordar y fortalecer los conocimientos. Los que no, cuando nos invitan a trabajar y dar una cátedra, nosotros tenemos que hacer una propuesta, entonces esto nos va a llevar a hacer los primeros ensayos de propuesta. Posteriormente tenemos el perfil del egresado. En cada uno de estos títulos se les está indicando de qué manera lo vamos a realizar. Por ejemplo, perfil del egresado, dice, se expresan las habilidades, las capacidades y la competencia del egresado en el campo laboral. A nivel general tenemos que colocar cuál es el perfil del abogado, el perfil del ingeniero, el perfil del profesional que ustedes están ejerciendo actualmente. Luego tenemos las competencias. Dentro de las competencias tenemos que enunciar las competencias básicas. Colocamos solo una competencia. Competencias transversales, también solo una vamos a colocar. Las generales y las específicas. Esto es una observación y una sugerencia porque la mayoría hemos tenido algunos problemitas con las competencias. Por eso se le dice, recuerde, la competencia es amplia y no se enuncia en verbo infinitivo. Entonces se enuncia como tiempo presente. Objetivo general de la carrera. Tenemos que colocar un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la carrera que nosotros representamos? Posteriormente entramos ya a los semestres. Imaginemos que esta carrera está a nivel semestral. Entonces tenemos primer semestre, colocamos la competencia del semestre, solo una competencia, el objetivo general del primer semestre, solo un objetivo general que se refiere al semestre, y objetivos específicos, entre 3 a 4 objetivos específicos. Aquí en los objetivos específicos tenemos que colocar con los 5 requisitos que debe tener un objetivo específico. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta aquí. Posteriormente vamos a anotar las materias que se llevaría en el semestre y la habilidad que se va a lograr a través de esa materia. Habilidad que debe tener relación con los objetivos específicos. Lo propio hacemos en el segundo semestre, su competencia del segundo semestre, el objetivo general del segundo semestre y los objetivos específicos del segundo semestre. Avanzamos y tenemos el tercer semestre con las mismas consignas, es decir, su competencia del semestre, su objetivo general y específico, y así también para el cuarto semestre, el quinto semestre, el sexto semestre, séptimo, octavo, noveno y décimo. Luego tenemos la tarea número 5. La tarea número 5 consiste en hacer la lectura que ya se ha colgado, por cierto, en la plataforma, que también vamos a explicar un poquito. La tarea número 5 consiste en definir qué es un plan de estudio, qué constituyen los métodos en el plan de estudio,
¿A qué se refiere el autor cuando enuncia que el plan de estudio va a cambiar? ¿Por qué cambia un plan de estudio? En el número 4 tenemos quiénes elaboran el plan de estudio y de qué depende esa elaboración. Luego, en qué consiste el plan de estudios a partir de la elaboración del plan, que cuando lo realiza un experto, cuando lo realiza un especialista, cuando es algo negociado, que se ha negociado entre ellos el plan de estudio, y cuando es participativo. Entonces eso nos va a permitir también pensar y reflexionar cómo realmente tiene que estructurarse un plan de estudios. Y con seguridad, en algún momento ustedes ya han participado o van a participar en la estructuración de un plan de estudios, y estos elementos son importantes conocerlos y en una vida profesional lo llegamos a aplicar. Bien, entonces esa es la actividad para esta semana, es la tarea final. Seguramente algunos están pensando que es mucho, tenemos diferentes dudas. Pues una ayudita, se las presento acá. Aquí tenemos ya un trabajo hecho que es elaborado para ustedes como ejemplo sobre la licenciatura en Ciencias de la Educación, 10 semestres. Entonces aquí colocan ustedes su nombre. Esto lo hemos realizado en esta semanita. Entonces aquí tenemos el fundamento socioeconómico de la carrera licenciatura en Ciencias de la Educación. Usted va a tener como ejemplo cuál es el sentido del fundamento socioeconómico. Se refiere al campo laboral, donde esta carrera tiene espacios laborales para poder ejercer, porque no vamos a estructurar un plan de estudios si no va a tener un campo laboral y que la sociedad exija o necesite esos profesionales. En el fundamento epistemológico colocamos de dónde surge esta carrera, cuáles son los orígenes que lleva a la estructuración de esta carrera y el futuro, por eso es que habla de las TIC. ¿Cuál es el futuro de la carrera? En el fundamento teórico nos basamos en las diferentes ciencias que respaldan esta carrera que nosotros estamos proponiendo. Los fundamentos nos permiten involucrarnos más en la carrera y luego tenemos el fundamento psicopedagógico. Aquí tenemos de la mano la parte de la ética, la parte psicológica y pedagógica que tiene que tener la carrera. Eso ustedes van a hacer del perfil profesional. Luego investigamos un poco y nos situamos. Es verse hacia adentro, ¿no? Con seguridad todos ustedes tienen este perfil de egresado. Entonces, ¿qué habilidades tengo yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿O qué competencias he logrado desarrollar? Eso lo enunciamos y lo estructuramos. Por ejemplo, un perfil del egresado de Ciencias de la Educación dice, son profesionales con preparación teórica y metodológica que pueden comprender e intervenir en la complejidad del proceso educativo, considerando los aportes de diversos campos disciplinarios y múltiples espacios en que se desarrollan las prácticas pedagógicas, desde la docencia, la investigación, la difusión, el asesoramiento pedagógico, la gestión, la planificación, la coordinación de proyectos educativos en diferentes espacios. Si ustedes se dan cuenta, este perfil de egresado muestra a nivel general la preparación teórica, metodológica, los aportes que puede tener en otras disciplinas, las teorías con las cuales ha caminado este egresado y dónde puede ejercer su profesión. Entonces, eso es un perfil del egresado. Podemos también investigar sobre nuestra profesión para colocar el perfil del egresado. Luego, enunciamos las competencias. Aquí le hemos colocado unos ejemplos de competencias. Las competencias, estimado licenciado, tienen que tener relación con nuestros plan de estudio de los diferentes semestres. Por ejemplo, aquí tenemos competencias básicas. Realiza un análisis crítico de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en contextos educativos, académicos y profesionales. El avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. Entonces, aquí el profesional evalúa y a su vez sistematiza todo este bagaje de contextos educativos, académicos en función a un conocimiento teórico, científico y tecnológico. Esas son competencias básicas que debe tener el profesional de licenciatura en educación. Luego, como ustedes han visto en la anterior semana, la competencia transversal
se basa sobre todo en lo que vienen a ser los valores, la ética profesional. Al tratarse de ciencia de la educación, nosotros aquí en esta competencia desarrollamos sobre todo el respeto, la paz, la participación, el reconocimiento de diferentes políticas, prácticas democráticas, también tomando en cuenta las TIC. Quiere decir que está actualizado. Entonces, de eso trata una competencia transversal. Y si ustedes se dan cuenta, no lleva verbo infinitivo, sino en tiempo presente. Desarrolla el respeto. No como hemos colocado quizás en un momento desarrollar. Si colocamos desarrollar, ya se convierte en un objetivo general o quizás específico. Luego, avanzando un poco, tenemos las competencias generales. Las competencias generales ya son más de la especialidad, pero a un campo general. Por eso tenemos conoce y maneja las estrategias didácticas y la comunicación aplicadas en la educación, analizando distintos niveles de análisis y fenómenos educativos. Las competencias específicas. En la competencia específica, como su nombre lo indica, específica, es sí o sí sobre la especialidad. Normalmente las competencias específicas tienen relación con las materias o asignaturas de los últimos semestres o los últimos años. Entonces, cuando ustedes van a redactar su competencia específica, tienen que tener cuidado de que ahí se plasman estos conocimientos específicos de la especialidad, de la profesión. Por ejemplo, aquí tenemos, conoce la diversidad de los procesos cognitivos, emocionales y afectivos en los que se sustenta el aprendizaje desde los modelos teóricos que justifican y orientan el diseño, desarrollo e innovación del currículo en la educación. Entonces, específico de educación. Si comparamos con las competencias básicas, las básicas, hay mucha diferencia porque las básicas son más generales. Luego, vamos a enunciar nuestro objetivo general de la carrera. ¿Cuál es el objetivo de la carrera? En este caso, que se está compartiendo el ejemplo de Ciencias de la Educación, tenemos la carrera de Ciencias de la Educación busca formar profesionales que sean capaces de investigar, fundamentar, proponer acciones y proyectos educativos viables, considerando los contextos específicos y buscando el desarrollo integral y social del individuo. Fíjense que el objetivo general de la carrera es general también, pero muestra todas las competencias que tiene el profesional y nuevamente los espacios donde puede ejecutar, donde puede aplicar estas competencias. Entonces, de esta manera tenemos que enunciar el objetivo general de la carrera. Y no empieza con un verbo aquí como dice desarrollar, sino aquí la carrera de derecho, aquí está el verbo, formar, quizás ustedes van a colocar desarrollar, estructurar, pero tenemos que colocar quiénes al inicio del objetivo general al tratarse que es de una carrera. En plan de estudio, tenemos un ejemplito del primer semestre para que nos situemos mejor. Plan de estudio, primer semestre, colocamos la competencia del primer semestre, el objetivo general del primer semestre, los objetivos específicos y la materia y la habilidad. Por ejemplo, en técnicas de estudio, la habilidad, ¿cuál es la habilidad que debe adquirir el estudiante en técnicas de estudio? Aplicar, porque él tiene que aplicar las técnicas de estudio. En sociología general, la habilidad, analizar. En introducción a la ciencia de la educación, la habilidad, caracterizar la ciencia de la educación. En el lenguaje, desarrollar la sintaxis, estadística, registrar y en psicología, comprender. Entonces, una vez que nosotros nos situamos con las habilidades, enunciamos el objetivo. Vámonos un poquito hacia atrás entonces. La competencia del primer semestre indica capacidad de comprender el fenómeno educativo como parte integrante de la realidad socioeconómica boliviana y enmarcar sus acciones como actor creativo dentro del proceso de desarrollo para responder a problemática pedagógica de manera científica, teórica, metodológica y práctica. Entonces, tiene relación con los contenidos que va a llevar. Luego tenemos el objetivo general. Contribuir al desarrollo teórico, epistemológico de las ciencias de la educación en particular y de las ciencias sociales, psicológicas y el desarrollo del lenguaje en educación general. Observen
que en este objetivo general se enuncian los contenidos que va a llevar en el primer semestre. Y el desarrollo teórico, porque en los primeros semestres o primeros años, lo que el estudiante hace es llenarse de conocimientos, es decir, los objetivos son sobre todo cognitivos y posteriormente ya los objetivos se enuncian más en un hacer, porque ya pone en práctica todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo en el primer, segundo semestre. Pasamos al objetivo específico. Aplicar las técnicas de estudio. Aquí tenemos el verbo aplicar que habíamos analizado aquí. Técnicas de estudio, la habilidad aplicar. Entonces, aplicar las técnicas de estudio mediante las estrategias pertinentes del subrayado y otros según las lecturas correspondientes. Bueno, continuamos entonces. Luego, en sociología general, tenemos el verbo analizar. Con ese verbo enunciamos el objetivo específico. Analizar la sociología general en el ámbito educativo mediante el análisis del estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, de acuerdo a las realidades sociales. Ustedes seguramente van a analizar, el objetivo específico tiene los 5 requisitos que debe tener un objetivo. Por otro lado, enunciamos el verbo y a su vez vamos a enunciar también lo que viene a ser el contenido. Entonces es importante que nuestros objetivos específicos tengan los 5 requisitos. Luego pasamos al otro objetivo específico, dice registrar datos estadísticos. Fijemos, la habilidad es registrar y tiene relación con estadística 1. Registrar los datos estadísticos de forma cuantitativa y cualitativa de la educación boliviana a partir del conocimiento de nuestra realidad regional, nacional y latinoamericana. Y nuestro último objetivo específico, comprender al otro desde el estudio de la psicología. Entonces tiene relación con esta materia. Comprender al otro desde el estudio de la psicología, los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano a través de la ética en el ejercicio de la profesión de acuerdo a los diferentes enfoques y exploración. Entonces aquí un poquito he querido ya avanzar. Por ejemplo, en un segundo semestre, usted coloca la competencia, el objetivo general y los objetivos específicos. Como se había quedado de 3 a 4 objetivos específicos. Por ejemplo, la materia es pedagogía general. ¿Cuál es la habilidad que va a adquirir el estudiante? Explicar la pedagogía general. Luego tenemos la materia teoría del aprendizaje. ¿Cuál es la habilidad? Caracterizar las teorías de aprendizaje. Continuamos. Tenemos economía y educación. ¿Qué va a hacer? Va a desarrollar diferentes aspectos de la economía y su incidencia en la educación, por ejemplo. Luego tenemos filosofía, la habilidad a desarrollar, reflexionar en el lenguaje, analizar todo lo que viene a ser la gramática, las formas de escritura, y en historia de la educación va a poder explicar cómo la educación ha ido evolucionando. De esa manera, ustedes van a ir construyendo su trabajo final, que tiene como intención que nos involucremos más sobre nuestra carrera, nuestra profesión, para luego ejercer cátedra de nuestra profesión que tenemos. Bien, estimados licenciados, no sé si ustedes tienen ahora alguna duda con relación a aquello, pero antes quiero anunciarles algo muy importante. Posiblemente algunos colegas licenciados han tenido algunas dificultades de salud, de viaje, de que el internet se colgó, algunas situaciones. Ante esa realidad, aunque son pocos me parece, vamos a ampliar para la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, 4, esta semana. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día de mañana, ustedes pueden subir a la plataforma las tareas que no hayan podido subirlas por alguna situación problemática. Entonces, es un momento de que si lo tiene ya hecha la tarea, súbala desde mañana, por favor. Desde la 1 hasta la 4 y obviamente la número 5. Este plazo se cierra el 5 de abril. Bien, ahora sí, por favor, las dudas que tuvieran, por favor, los escuchamos.
Hola, Está, Licen Graciela. hola, buenas noches, licenciada. Una pregunta, en el tema de la tarea número 5, por ejemplo, mi área de mí es ser abogado, pero en la Gabriel yo llevé 5 años y no son semestrales, son anuales, Ya, su plan de usted está estructurado anualmente. anualmente. Ya, entonces usted va a agarrar y todo aquí mantiene la misma idea y donde tenemos plan de estudio aquí coloca primer año. De primer año usted va a colocar su competencia, su objetivo general y los objetivos específicos, las materias y las habilidades de primer año. Luego será segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Ya, ya sí, Ya, muy bien. sucesivamente. Bueno, Ah, gracias. ya, perfecto. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Buenas noches, ¿Cómo está? Buenas. licenciada. Licenciada, estaba viendo la plataforma y todavía no subió la tarea número 5. Está el enunciado, pero no está el documento. Usted Sí, no hay para... abrió esto y se fue hasta la última página, Este, al final. abrí donde dice tarea 5, me dice la fecha, el día, pero no hay para descargar en Word. Eso es lo que nos está mostrando usted. Ya, me voy a fijar y luego, si es que hay alguna situación, lo vamos a volver a subir. Pero de todas maneras, está en la donde dice formato de trabajo final, tarea 5. A la conclusión del formato del trabajo final, la última página, la página 7, ahí se encuentra la tarea 5. Sí, o sea, ese documento no se encuentra completo. La tarea y el trabajo no se encuentra para descargar en Word. Está el ejemplo, está la lectura, pero no está para descargar. Ya, en este momento yo me fijo y lo vuelvo a subir, ¿ya? Muchísimas gracias, No, licenciado. de que alguien más que tuviera alguna duda, alguna situación. Lo mismo, yo estaba viendo en la plataforma licenciada, el mismo problema. Yo puede ser que me explique un poquito mejor. Lo que pasa es que en el ejemplo, cuando usted nos da el ejemplo, está el ejemplo y al final está donde tenemos que hacer del primero hasta el último semestre, que es el trabajo final, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, eso sí está. Y cuando abrimos el otro Word, solamente está el plan de estudio, nada más, no hay la tarea. Y cuando abrimos en la plataforma lo que es el trabajo final, ya, no nos da para reenviar la tarea, ese faltaría. Eso tiene razón mi compañera licenciada. ya. En este momento entonces lo vemos, no tenga pena, ya. Y gracias por la sugerencia. Muy amable, Liz. Bien, ¿alguien tiene alguna duda más, alguna sugerencia, por favor? Con relación a la tarea para subir a la plataforma en este momento, como vamos también a habilitar para que subamos las tareas de la 1 a la número 4, entonces también vamos a hacer las sugerencias o correcciones. Licenciada, Dígame. disculpe que la corte licenciada va a disculpar. Yo quería preguntarle una cosita. Lo que pasa es que yo cuando terminé mi licenciatura, utilizábamos un plan antiguo que hay hasta 9 materias en algunos semestres, entonces tengo que poner las 9 materias sí o sí, como el ejemplo que yo pongo, pedagogía general y la habilidad, explicar una sola habilidad, ¿no es cierto? Sí, ya, bien, muy interesante su pregunta. Resulta que puede ser que nosotros hayamos salido de la universidad hace un año, hace 5 años, no lo sé, dependerá del tiempo o el año pasado. Pero nosotros al construir este trabajo final tenemos que actualizar nuestro conocimiento.
actualizar, no nos vamos a encerrar solamente en la universidad que hemos egresado, tenemos que investigar este trabajo final, ingresar a otras universidades de Bolivia y del mundo, cómo lo estructuran ellos, su objetivo general, su perfil profesional, nosotros relacionar y decir, bueno, ¿por qué el perfil profesional aquí en Latinoamérica o en Bolivia o en Santa Cruz está de esta manera y este perfil profesional en Colombia o España está de esta forma y cómo corresponde? Responde a un contexto, pero el campo laboral es el mismo, entonces usted tiene que hacer esa reflexión interna y luego recién colocar su objetivo, su competencia. ¿Qué quiere decir? Que no voy a agarrar y voy a irme voy a abrir al Google y voy a bajar un plan de estudio y lo voy a copiar. No, no se trata de eso. Se trata de que usted busque la lógica de las materias, si corresponden, no corresponden, y coloque la habilidad. Ahora en la habilidad puede colocar una, pero hay algunas materias que nos invitan incluso a 2 habilidades. Si usted ve que se pueden colocar 2 habilidades, como algunos licenciados lo han hecho en la anterior tarea, me parece que era la 3, perfecto, no hay ningún problema, porque hay contenidos que desarrollamos 2 hasta 3 habilidades, pero con una que usted enuncie está bien el trabajo. Pero el trabajo es un momento de reflexión y de comparación de nuestra profesión con otras universidades, con nuestra universidad, pero no se trata de que usted tome como referencia el plan de estudio que usted egresó, porque seguramente ya ese plan de estudio ha evolucionado, debe tener algunos cambios con seguridad, ¿ya? A eso también me refiero. Lo que pasa es que ahorita están con otra malla curricular que han actualizado, entonces a lo que me voy es que si yo lo hago, lo estructuro la tarea, ¿es necesario que ponga todas las materias o podemos poner ciertas materias, licenciada? Porque de verdad que el trabajo es muy extenso. A eso me voy a pedirle el favor si podemos poner unas cuantas y no todas las del semestre que están totalmente. Si se puede hacer eso. Todas tiene que colocar. Todas, sí o sí. Todas, todas. Por eso es un trabajo final y también por eso esto es una maestría en educación superior. Entonces, al tener el grado de maestría, tenemos que involucrarnos y implica esfuerzo, ¿no? Implica investigar, implica reflexionar y tenemos que hacerlo. Entonces, es de todo el plan. Si son 5 materias, si son 10, tenemos que desarrollarlo. ¿Ya? Por favor. Perfecto, licenciada Suera, muchas gracias. No, a usted por la Vamos a hacer entonces. Ya, muy amable. No. Bien, ¿alguien tiene alguna duda más? Hola, Lisa, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, disculpe, me gustaría si es que me puede colaborar en las competencias básicas. En mi trabajo anterior usted me hizo recomendaciones, pero es la que me está un poquito provocando en lo que concierne a mi carrera. Si por favor me pudiera ampliar un poquito de las competencias básicas. Ya. Bien, las competencias básicas tienen relación con los primeros años de estudio en la universidad o los primeros semestres. Normalmente las competencias básicas se vencen en primero o segundo año y cuando nosotros nos queremos cambiar de carrera y hay materias que nos convalidan, esas son las competencias básicas que nosotros hemos adquirido. Por ejemplo, en ingeniería normalmente sucede álgebra 1, cálculo 1. Nosotros como estudiantes tenemos la competencia básica que nos da la habilidad de estas materias de cálculo y álgebra. Entonces, cuando enunciamos las competencias básicas, se refiere a los conocimientos generales que hemos adquirido en los 2 o 3 primeros semestres o en primer y segundo año. Entonces, cuando vamos a estructurar, tenemos que tener cuidado de que se enuncien aquí los contenidos relacionados con los primeros años de estudio. Entonces, no vamos a colocar, por ejemplo, aquí en esta carrera de licenciatura en educación como competencia básica, no voy a colocar que tiene didáctica, que tiene estrategia, que tiene proyectos. ¿Por qué? Porque eso ya son competencias específicas. Como su nombre lo indica, es básico, que
que se supone que tiene que saber y tiene que adquirir el estudiante. En este sentido, por ejemplo, tenemos avance científico, tecnológico, social, artístico. Entonces, esto lo desarrolla con relación a las primeras materias que vence el estudiante en los 2, 3 primeros semestres. Eso tenemos que tener cuidado. En cambio, las competencias específicas, ya aquí el estudiante adquiere habilidades y capacidades en los últimos semestres. Quiere decir la aplicación específica ya de su profesión. No sé si hemos disipado su duda, licenciada. Sí, gracias, Lice. Muy bien, licenciada. ¿Alguien más tuviera alguna duda, algo que nos desea compartir? Licen, yo va a disculpar de nuevo. Dígame, licen Mario. En el tema de los trabajos que ya hemos entregado, cuando usted nos hace los comentarios y hay que corregir ciertas cosas, ¿lo corregimos y lo reenviamos o ya no es necesario, licenciada, para algunos? Ya, bien. Se le ha hecho una corrección minuciosa, si ustedes se han dado cuenta, casi al 100%, donde le he colocado, esto te colocó y esto debería colocar, se le sugiere. Y si ustedes analizan, desde la tarea 1 hasta la tarea 4, este trabajo es un resumen de todo lo que nosotros hemos avanzado. Entonces, cuando se le ha dado esa sugerencia, quiere decir que si usted redactó la competencia realizar un análisis, aquí ya no tiene que colocar en verbo, en infinitivo. Entonces, es un proceso de construcción para que usted esas sugerencias las tome en cuenta ahora en este trabajo final, ¿ya? Pero no lo vuelva a reenviar. Aquí se va a evidenciar que usted está corrigiendo el trabajo. Muy bien, gracias, licenciada, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿De qué, dicen Mario? Bien, ¿alguien más que desee participar? Por favor. Licenciada, buenas noches. Otra consulta. ¿Los dos trabajos lo enviamos en el mismo documento? Sí. Porque primero hay que hacer el proyecto y después la tarea. Por favor, en el mismo documento. ¿Por qué? Porque a veces, como estamos desempeñando, ya también trabajamos, y a su vez ustedes están estudiando, entonces no quisiera que fuera de que envió el trabajo final y se olvidó enviar la tarea 5 o le faltó enviar, entonces en un solo documento ahí van a estar tanto la tarea y el trabajo final, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. Ahora seguramente alguien va a preguntar, mejor yo lo aclaro. La calificación, ¿cómo vamos a hacer si el trabajo final va juntamente con la tarea? No se preocupen, lo vamos a tomar en cuenta las dos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene en su calificación, ha enviado el trabajo final con la tarea 5 en un solo archivo y luego entra aquí a lo que viene a ser la plataforma y tiene una nota de 90, por decir, u 80, quiere decir que ha valido, ese es su trabajo final y también la tarea número 5, ¿ya? Para aclarar eso también. O sea, las dos notas lo va a sumar y lo va a dividir. 50-50%. No. Las dos notas a nivel general va a tener por decir, si tiene 80, la tarea 5 vale 80 y el trabajo final vale 80. Pero a nivel de ponderación, el trabajo final vale el 40%. Ok, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dicen, va a disculpar que la moleste nuevamente, de verdad que a mí no me quedó muy claro, no sé si lo puede volver a explicar, por favor, mil disculpas otra vez. Ya, dígame, ¿cuál es la duda? La misma que preguntó mi compañera, sobre la ponderación de los trabajos. Ya, bien. Tenemos nosotros casillero del 1 al 5. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Y tenemos otro casillero que es examen, que ha sido un cuestionario que hemos resuelto en esta semana que está pasando. Bien, entonces, la sumatoria
de las tareas más el examen tiene un valor de 60% y el trabajo final un valor de 40% que hace el 100%. Ahora, en relación al trabajo final, si usted va a enviar a un solo archivo y se le va a enviar la nota, pues vamos a valorar. Si mandamos la nota de 80, por ejemplo, quiere decir que la tarea 5 valió 80 para el casillero de tarea 5 y el trabajo final también valió 80 para el casillero de trabajo final. ¿Por qué? Porque la tarea 5 nos permite comprender cómo se estructura un plan. Y esa comprensión lo vamos a plasmar cuando ustedes estructuren este plan. Entonces, les recomiendo, por favor, iniciar primero contestando este cuestionario que está aquí al finalizar, que lo vamos a volver a subir en este momento. Es la tarea número 5. Iniciemos haciendo la lectura. La lectura que se encuentra ya en la plataforma. Primero vamos a leer y vamos a comprender cómo se estructura y si nosotros estamos en calidad de experto o estamos en calidad de participativo, cómo lo estamos estructurando. Entonces es importante hacer una lectura de este plan de estudio, cómo se hace un plan de estudios, cómo se elabora, quiénes lo elaboran, qué hay que tomar en cuenta. Y luego recién vamos a estructurar nuestro plan. Entonces, esa es la lógica. Por eso es que lo he colocado junto. No sé si he respondido su duda o alguna duda más tuviera, dicen. Me dice que el último trabajo 5, 80 y el trabajo final 80, ¿no es cierto? Que la tarea número 1, 2, 3, 4 y 5 más el examen es el 60% de la nota y el trabajo final es el 40% de la nota. Entonces la tarea es también 80 y 80. Sí, y luego saca la ponderación. Si tiene usted 80, ¿cuánto equivale a un 40%? Muy bien. Me quedó. Licenciada, una duda, licenciada. Licenciada, pero... Dígame, Licen Brendita, ¿qué duda tiene? Usted me dice que el trabajo final y la tarea número 5 van a tener solo una nota. Pero ¿qué pasa si yo hago un excelente trabajo final, pero lo hago a lo rápido, mi tarea número 5, entonces me va a disminuir la tarea número 5, la nota final? Uno puede hacer un excelente trabajo final y una inadecuada tarea 5 porque la tarea 5 es la parte cognitiva. Usted tiene que tener esos conocimientos para luego poner en práctica y hacer el trabajo final. Lo otro sería que sea copiado, no sé. Entonces, no puede haber esa situación. Pero en caso que se diera la situación, sí va a afectar la otra nota. ¿Por qué? Porque ambas tienen estrecha relación. Esto lo hemos hecho con la intención. Esto tiene una intención. Toda actividad tiene una intención. ¿Cuál es la intención? De que nosotros no vamos a copiar este plan de copiar y pegar de ningún plan de estudios de alguna universidad, si sea de otro país, sino que tenemos que entender lo que estamos haciendo, comprender lo que estamos haciendo. Esa es la intencionalidad. Bien, ¿alguien más tuviera alguna duda? Licen, una consulta. Dígame. Buenas noches nuevamente. El modelo que usted nos está presentando ahí para elaborar ese modelo, ¿ese modelo va a ser a seguir o ese modelo se hace o se presenta para poder, digamos, dictar una materia o una cátedra? Va a disculpar mi ignorancia, pero quisiera saber. Muy bien, muy bonita su pregunta. Esto es completo, entonces usted va a desarrollar este trabajo y tiene que guardarlo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando usted va a ejercer la docencia le van a pedir que haga la competencia, el objetivo general y específico. Nada más. Entonces,
pero usted va a dictar un módulo del séptimo semestre, ya va a tener aquí su material. Quizás posteriormente le van a invitar a dictar un módulo del primer semestre, va a tener su material también. Quizás más adelante que haga un análisis o una valoración de la malla curricular, va a tener el material. Si usted va a ser invitada para dar una materia, no tiene que hacer todo este trabajo, simplemente de la materia, pero usted ya va a tener aquí todos los insumos organizados por semestre, o si su carrera es anualizada, organizada por año. Entonces usted tiene que guardar muy bien este material, es completo. A una propuesta no le piden todo esto, le piden solo para ese año o para ese semestre que usted va a dictar. Ahora, si usted va a dictar la materia en séptimo semestre y octavo semestre, entonces serán estos dos, ¿ya? Bueno, gracias. Ya, una duda que me dice aquí la licenciada, me pregunta, me dice sobre si el modelo que vamos a presentar es para ejercer la docencia. Entonces, sí, si es que cambian algunos formatos, puede ser que cambie el formato, pero siempre en la invitación nos dicen que tenemos que colocar la competencia, los objetivos generales y específicos. Eso no va a cambiar. Entonces, son, como decíamos al inicio del modelo 1, son componentes de estado. ¿Qué quiere decir? Que no cambian, y a pesar que la educación evoluciona, siempre es esa la intención. ¿Cuál es la competencia que adquiere el estudiante y las habilidades y las capacidades? Antes de despedirme, voy a volver a explicar, porque me parece que no les ha quedado claro. Son 5 casilleros, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, que se han calificado sobre 100 puntos, se están calificando. Entonces, esos 5 casilleros más el examen tiene un valor del 60% de la nota. Entonces, ustedes tienen que sumar y luego sacarlo al 60%. Y la tarea final, el trabajo final, tiene una valoración en porcentaje del 40%. ¿Por qué le hemos dado este valor? Porque en este trabajo final se demuestra todos los conocimientos, habilidades y capacidades que ustedes han adquirido. Aquí se demuestra la capacidad de redactar una competencia, de redactar un objetivo general, de redactar objetivos específicos. Que si la carrera es semestralizada y voy a redactar 3 objetivos específicos, voy a terminar redactando 30 objetivos específicos. Por eso es que vale el 40% de la nota. Bien, ¿alguien más tuviera alguna duda? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Licenciada, entonces el examen final se suma simplemente como una tarea más y se saca promedio junto con todas las demás tareas. Excelente, sí, exactamente. El examen final suma a las 5 tareas, es decir, con el examen serían 6 calificaciones que se pondera al 60%. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿De qué, licenciada? Bien, agradecerles a todos por estar hoy y compartir esta noche. Sinceramente, no nos conocemos personalmente, pero las relaciones de amistad se notan. Si tienen alguna duda, pueden seguir consultando al WhatsApp. Algunos han consultado a mi privado, se les ha disipado las dudas. Y si hay dudas en el trabajo ya sobre cómo voy a redactar la competencia, si este verbo está bien o esta habilidad, no hay ningún problema, pueden comunicarse. Mejor si lo hacen para el grupo, porque así la respuesta también quizás son dudas similares que van a tener los otros colegas licenciados también. Entonces podemos nosotros ir disipando las dudas a través del grupo de WhatsApp. Para eso estamos. Y hagamos el trabajo con paciencia. Yo sé que lo van a hacer muy bien porque ustedes son expertos, son peritos en su profesión. Simplemente que ahora tenemos que plasmarlo en una planificación desde un sentido pedagógico y un sentido educativo, porque estamos cursando una maestría en educación superior de una forma virtual, pero la esencia es la educación. Entonces a eso apuntamos. Un abrazo, los quiero mucho y ha sido para mí todo un gusto compartir todo este tiempo con ustedes. Hasta luego.